Bienvenido a Vivir por Fe. Hoy hablaremos de cómo alcanzar la justicia de Cristo, algo que no merecemos, pero que Dios ofrece por amor. Yo soy Magdalena Taveras y junto al pastor Sergio Rubio comparto diversos tópicos sobre la justificación por la fe. Quédate con nosotros. Bien, ya tenemos con nosotros al pastor Sergio Rubio para hablar sobre cómo alcanzar la justicia de Cristo. Bienvenido, pastor Rubio. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo también para todos los oyentes de este segmento. Pastor, ¿cómo podemos definir la justicia según la Biblia? Sí, la Biblia es un libro muy interesante y podemos definir la justicia, bíblicamente hablando, como estar en paz con Dios, estar reconciliados con Dios, como lo dice específicamente en el libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona, un pecador, nosotros que somos personas que hemos caído en el pecado, y todos tenemos la misma condición, ahora podemos ser reconciliados con Dios y hacer las paces con Dios. Y eso es precisamente lo que Dios quiere y está llamando a las personas para que vengan y se reconcilien con Él y estén en paz, estén en armonía. Eso significa justificación por la fe de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Y puede uno reconocer cuando otra persona no tiene la justicia de Dios? Claro que sí. La primera razón para darse cuenta que una persona todavía no ha alcanzado la justicia que Dios está ofreciendo es la manera como la ha conseguido, si dice que tiene justicia, ¿verdad? Cuando usted le pregunta, ¿de qué manera fuiste justificado delante de Dios? Entonces, cuando la persona dice cómo, entonces uno se da cuenta. Quizá algunos de nuestros oyentes no entiendan. ¿Puede explicar un poquito más, pastor? Claro que sí. Por ejemplo, los escribas y fariseos, ellos se fueron detrás de la justicia, pero nunca la pudieron alcanzar porque se fueron detrás de ella a través de las obras. En otras palabras, que ellos hacían un esfuerzo extraordinario con todo el sentido de la palabra, para armonizar con Dios, para estar en paz con Dios, pero nunca lo pudieron alcanzar porque lo hicieron a través de un esfuerzo personal y a través de las obras. Entonces, ¿no puedo yo esforzarme para recibir la justicia de Dios? Las personas que se esfuerzan así para alcanzar la justicia de Dios haciendo a una obra personal, por ejemplo, podemos poner el caso de Martín Lutero. Martín Lutero fue una persona que su iglesia le enseñó de qué manera uno se pone en armonía con Dios. Y entonces él tomó eso, como decimos por estos lados, al pie de la letra. Y entonces se martirizaba el cuerpo, dormía en el piso frío en esos inviernos crudos y hacía un esfuerzo extraordinario. Y entonces cuando él hacía más esfuerzo, cuando se levantaba de allí, sentía que realmente él no tenía armonía con Dios. Entonces ya estaba en un momento desesperado hasta que se encontró con un amigo. Y entonces cuando intercambiaron palabras, el amigo se dio cuenta que él iba por una ruta buscando la justicia de Dios que nunca la iba a encontrar porque era por un esfuerzo personal. Y el amigo le dijo, Lutero, ama al que te amó, derrámate en los brazos de Cristo Jesús y de esa manera sí tú vas a encontrar la justicia. Y cuando Lutero hizo eso, mis estimados amigos y oyentes, eso fue un asunto extraordinario. Entonces encontró la paz, sintió un descanso extraordinario en su alma, como nunca en la vida lo había conseguido. O sea que una persona, por más que se esfuerce humanamente en decir, bueno, pues voy a hacer tantos días de ayuno. Por ejemplo, hay personas que ayunan. Entonces, ¿es correcto ayunar? Sí, se puede ayunar, sí. Pero no para recibir la justicia. No, pero no para recibir la justicia. ¿Cuál es el concepto? O sea, ¿por qué razones yo debería de ayunar? Sí, uno puede ayunar para tener más fortaleza espiritual, para mantenerse en el camino, y también puede ayunar para la salud,
y esa cantidad de cosas, porque el ayuno también es muy, muy importante para la salud. Pero nosotros podemos hacer un esfuerzo personal para armonizar con Dios y de esa manera no podemos alcanzar, porque entonces la justicia viene cuando nosotros vamos por la fe en Cristo Jesús, creyendo lo que Dios ha dicho para nuestras vidas. Por lo tanto, la justicia no se puede alcanzar haciendo algo, sino aceptando a alguien, que es el punto fundamental. Ok, o sea que no depende de lo que hago. No depende de lo que hace. Sino a quién busco. Correctamente, Wow. a quién está buscando, a quién está aceptando, y no a todo el mundo, porque es una sola persona que es el justo y el que justifica al pecador, y ese es Cristo Jesús. Cristo dio su vida, y cuando ahora nosotros, impulsados por el Espíritu Santo, podemos creer en ese plan que Dios ha diseñado para nosotros, entonces la justicia de Cristo es acreditada a nuestra cuenta, a nuestra vida. Bueno, hay personas que se inquietan de saber qué tan importante es la justicia. ¿Es la justicia algo esencial para ser un verdadero cristiano? Claro que sí, si una persona no ha sido justificado, entonces todavía no es un verdadero cristiano. Es un asunto interesante, porque lo que hace la conexión con Dios, lo que hace la paz con Dios, es cuando recibimos su justicia. Y si una persona todavía no está en paz con Dios, no puede declararse como un verdadero cristiano. ¿Y la persona percibe cuando ya tiene la justicia? ¿La persona puede percibirlo? Claro que sí. O sea, nosotros nos damos cuenta cuando hemos sido justificados por la fe, porque ahora descansamos no en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. No luchamos con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Cristo Jesús. Y otra cosa muy importante, Magdalena, que nosotros podemos tomar en cuenta para saber cuándo hemos sido justificados por la fe, es que siempre nos mantenemos animados en la mayor parte del tiempo. Cuando una persona, un cristiano, constantemente está desanimada, la persona, y entonces vive como un día animado y 4 o 5 días desanimados, entonces eso es muy, muy peligroso si se desanima con frecuencia en la vida espiritual. Eso es un indicio que la persona todavía no ha sido justificada por la fe, porque está descansando en sus propios esfuerzos, no descansa en los brazos de Cristo Jesús. Oye, ahora sí es verdad que me confundí. ¿Cómo así que un cristiano no se puede desanimar, pastor? Se puede desanimar, pero cuando la persona en materia de fe está constantemente dudando y está constantemente desanimado con mucha frecuencia, entonces eso quiere decir que todavía no descansa en Cristo Jesús. Ah, bueno, ahora entiendo, sí. Hay muchos cristianos que siempre se mantienen como con el rostro triste, como que se han comido 20 limones agrios, o sea, que siempre están como unas personas que no tienen paz. Como abrumados. Exactamente, ¿verdad? Como abrumado. Y entonces, incluso una persona justificada por la fe, puede haber dificultades que le estén rodeando, pero siempre se mantiene con el ánimo encima, siempre se mantiene adelante. A pesar de ese diagnóstico que le den, correcto, a pesar de una mala noticia. Correctamente, porque entonces descansa en Cristo Jesús. Y la persona tiene una seguridad que no se puede encontrar en ningún otro lado. Esa seguridad que da la justicia por la fe. No la podemos lograr por nuestra propia fuerza, ni podemos ir a ninguna tienda tampoco a comprarla. Y por eso es que muchas veces algunos le dicen a un cristiano, oye, pero ¿cómo tú estás así? Y te pasó algo tan grande, te veo así como tranquilo, relajado. ¿Y qué te ha ocurrido? Exactamente, es decir, entonces la otra persona es posible que no comprenda, pero la persona que está justificado por la fe sabe en quién ha creído y entonces está descansando, está descansando de una manera extraordinaria en los brazos de Cristo Jesús. Y entonces eso le trae una paz a la persona que no la puede conseguir en ningún otro lado, a pesar de que vengan los problemas que lo estén rodeando y que tenga dificultades. Y un detalle, pastor, cuando el ser humano experimenta esa paz, muchas veces los demás no la pueden entender. Correcto, porque la justicia sería difícil de explicar y fácil de experimentar. Porque cuando la persona la experimenta, tal vez no puede explicarla así con las palabras, pero siente esa seguridad, siente esa paz. Es como mirar al invisible, como estar mirando a algo que otro no ve.
Ajá, y entonces exacto. caminando en esa dirección porque es por la fe que está caminando. Y entonces se siente esa paz, esa tranquilidad, porque cuando somos justificados por la fe, entonces como que se nos ha quitado una carga de encima, porque nuestro pecado ha sido perdonado. Y entonces la carga más peligrosa que cualquier ser humano pueda llevar se llama la carga del pecado, y entonces el pecado culpa al pecado, a la persona. Y entonces cuando la persona siente ese sentimiento de culpa y ese sentimiento de carga y de pesadez en su propia vida, entonces se siente abrumado. Y por eso, de hecho, muchas personas se quitan la vida porque la vida le pierde sentido. Y entonces no encuentran calma para su alma. Y muchas personas, cuando se ven en esa condición, recurren entonces a lo material para tratar de buscar alivio. Buscan la fama, buscan una cantidad de cosas, pero cuando buscan esos asuntos que se sienten solos otra vez, entonces se sienten más deprimidos. Vuélvelo así, Y muchas personas entonces se van a ingerir sustancias prohibidas, muchos se hunden en las bebidas alcohólicas, buscando alivio para su alma cuando es en Cristo Jesús que debe encontrar ese alivio. Usted habla de aquellos que no se congregan, pero hablemos de aquel que se congrega, aquel que tiene varios años, que ha conocido a Dios, que ha aceptado a Jesús. ¿Podría esa persona estar en la iglesia incluso y no haber conocido o experimentado esa fe de la que usted habla? Eso es correcto. Congregarse es fundamental. Incluso la Biblia está diciendo, ahí en Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando vemos que el día de Dios o el día de la venida de Cristo se acerca. Pero una persona se puede congregar en la iglesia sin estar justificado por la fe. O sea, puede estar unido con la iglesia y desconectado de Cristo. Y claro que la persona que está conectado con Cristo automáticamente está conectado con su iglesia. ¿Se da cuenta? Pero cuando la persona puede estar conectada con la iglesia, ser un miembro de la iglesia sin estar justificado por la fe en Cristo Jesús. Y eso es un detalle muy importante que las personas deben comprender, porque la justicia por la fe no es una institución, no es ni siquiera una iglesia, es una persona. Y entonces cuando la persona está conectada con Cristo Jesús, que sus pecados han sido perdonados, que la persona ha descansado en Cristo Jesús y se mantiene en esa conexión, entonces ahí es que está experimentando el plan de salvación en su vida y la justicia de Cristo. Y pastor, ¿cómo debo yo tratar a un amigo, un compañero de la iglesia, que le falta un poco para alcanzar la justicia? ¿Debo yo señalarlo? ¿Debo decirle, mira, te falta esto? ¿Cómo debo tratarlo? Tenemos que ser muy cuidadosos con las personas que están a nuestro alrededor, porque si manifestamos orgullo espiritual, entonces también puede ser una señal que no estamos conectados con Cristo. Porque de hecho, cuando usted estudia la Biblia, por ejemplo, cuando usted lee en el capítulo 11 del libro de Mateo, los versículos 28 al 30, Jesucristo dice que aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón. Lo que quiere decir que una persona que ha sido justificada por la fe manifiesta lo que yo le llamo a eso los prerequisitos de la escuela de Cristo, que es la mansedumbre y la humildad. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con las personas que todavía no se han convertido, tenemos que ser muy cuidadosos y presentarle el camino por el cual nosotros hemos llegado a ser justificados en Cristo Jesús. Señalarle el camino y decirle cuán bueno es estar conectado con Cristo Jesús. En otras palabras, ser persuasivos en vez de ser una persona punitiva. El punitivo es el que está presentando los problemas que la otra persona tiene, señalando a la otra persona. Entonces, para nosotros convencer a las demás personas y para llamarlo incluso a la fe, debemos ser persuasivos y dar el testimonio incluso de lo que hemos recibido en Cristo Jesús, porque el testimonio es más poderoso que cualquier otra cosa. Y de hecho, las mismas personas van a ver en nosotros que hay un cambio y que hay un asunto distinto en nuestras vidas, y eso los puede motivar también a ellos a buscar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, según usted me explica, yo debo entonces pedirle perdón a Dios si en algún momento he señalado a mi hermano.
O sea que yo creo haber estado en sintonía con Dios, pero quizá todavía he estado ciega espiritualmente. Eso es posible, que la persona crea que sí, y de hecho la Biblia está diciendo que cuando Cristo venga, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, malditos, obradores de maldad, no os conozco. O sea que muchas veces nosotros podemos pensar que vamos en el camino y realmente no estamos en el camino. Bien, pastor, con todas estas orientaciones que usted ha dado a nuestros oyentes, creo que no hay duda ya respecto a este tema de la justicia. Así es que nos despedimos entonces de este programa y te invitamos a ti que nos escuchas a otra entrega de Vivir por Fe. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te hicieron compañía. Dios te bendiga.